Yo voy a comenzar esta parte relatando una historia verdadera de un soldado norteamericano en la guerra de Vietnam, creyente, y después que lo capturaron, pues fue torturado. Y la idea que sus captores tenían era que pudieran lavarle el cerebro de su creencia. Y con frecuencia pues fue torturado físicamente y verbalmente. Eso no sirve. ¿No crees eso? ¿Dónde está tu Dios? Mira dónde te tiene. ¿Tú crees que si hubiera un Dios estuviera aquí? Aparte de los golpes físicos que tenía. Y él con eso fue debilitando su fe. Finalmente lo ponen a limpiar letrinas. Y él no puede creer que esto es el colmo. Aparte de los golpes, de la tortura verbal, física, ahora tener que limpiar letrinas, de las cosas más sucias que pudiera haber. Pero un día, limpiando letrinas, él se percata que hay un papel en un recipiente donde han ido tirando papel sucio porque lo han usado para limpiarse después de defecar. Pero de repente él lo mira así y ve que está escrito en inglés, y él tenía años sin haber visto una literatura en inglés. Y él decide cogerla así sucia y llevársela a su habitación y limpiarla. Y él ha limpiado el papel, pero todavía no se ha atrevido a leerlo, porque si lo capturaban, lo veían leyendo el papel de algo que él no está supuesto a leer en una literatura en inglés, podía representar todavía mayores peligros para él. Y él decide limpiarla y guardarla, y luego entonces irse a su habitación a leerla en la noche. Y esa noche, él, ahí cubierto por completo, pudo encender una pequeña linterna, y estas fueron las palabras que él leyó en un momento donde él estaba listo para renunciar a su fe. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y su fe reverdeció. De eso trata la perseverancia de los santos. Esta es la mejor forma como lo podemos definir. Los que verdaderamente han nacido de nuevo serán preservados por el poder de Dios hasta el final, y los que así perseveran dan evidencia de que ciertamente fueron regenerados por Dios. Nacieron de nuevo. Escúchalo otra vez. Los que verdaderamente han nacido de nuevo serán preservados. No es que perseveran primero, no, ellos son preservados por el poder de Dios hasta el final, y los que así perseveran, la perseverancia es el resultado de Dios haberme preservado por su poder. Dan entonces evidencia de que ciertamente han nacido de nuevo. Este hombre estaba a punto de renunciar a su fe, cuando de repente en una letrina Dios lo pone a encontrar un pasaje que tiene que ver precisamente con que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los ángeles, ni principados, ni letrinas no podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La doctrina de la perseverancia de los santos es una doctrina bíblica. Pero yo tengo que entender cómo funciona, de qué se trata. El apoyo bíblico de esta doctrina. Vamos a citar pasajes bíblicos otra vez. Filipenses 1:6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Quién comenzó la buena obra en vosotros? Dios. Pablo dice: yo estoy convencido que Dios, que comenzó la buena obra en mí, la va a perfeccionar, la va a completar hasta el día de Cristo Jesús. Lo que Dios comienza
Dios termina. Y ahora nosotros tenemos un primer apoyo bíblico para decir, bueno, pero si Dios comenzó la buena obra en mí, ese Dios la va a terminar. Dios no la va a dejar a mitad de camino. Dios no va a comenzar una salvación que luego nunca me llevó hasta el cielo. Ahí yo tengo un apoyo bíblico. Yo acabo de leer otro apoyo bíblico y es que Romanos 8 me dice que no hay nada que me pueda separar de Dios. Leyendo en el versículo 35, comienza diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Nada de eso nos podrá separar. Y luego entonces él se remonta a otras cosas y dice, la muerte, la vida, ángeles, principados, lo presente, lo porvenir, no, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Dentro de las cosas creadas, ¿estás tú o no estás tú? ¿Sí o no? Claro, yo fui creado. Pues ni tú te puedes separar del amor del Padre. Es en Cristo Jesús. Porque cuando te separa, Él te sale a buscar, como la oveja que se perdió. En Israel, ellos entendían esto perfectamente bien, porque cuando una oveja se iba del redil, el pastor salía y sale al día de hoy a buscarla. Y en aquella ocasión entonces lo que él hacía, cuando esa oveja se había salido del redil, era que voluntariamente, a propósito, intencionalmente le rompía una pata. Y luego entablillaba la pata. Y como estaba coja, se ponía la oveja alrededor de su cuello, y por 1 o 2 meses, 4, 6, 8 semanas, que sanaba el hueso, la oveja estaba en el cuello del pastor para que la oveja aprendiera jamás separarse del pastor. Cuando nosotros nos separamos del buen pastor, Él sale a buscarnos y a veces Él nos rompe una pata. Yo conocí una joven que conoció al Señor en la cárcel por asuntos de droga, sale de la cárcel, volvió a las drogas. Entonces ella se enfermó de SIDA. Y ahí ella volvió a los caminos del Señor. Esa fue su pata rota. Ella eventualmente fue nuestra secretaria en Estados Unidos y nos sirvió para traer a muchos pacientes con SIDA a los caminos del Señor. Pero para ella le costó el SIDA, pero el SIDA la regresó. Y creemos que la vamos a ver en el reino de los cielos. Entonces ahí tú puedes ver cómo Dios nos sale a buscar. Segunda de Timoteo 1:12, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Pablo está diciendo a Timoteo, Timoteo, yo sé en quién yo creí, pero yo no estoy confiando en mí, yo estoy confiando en aquel en quien yo creí. Y yo creo que aquel en quien yo creí es poderoso para guardar mi depósito, aquello que yo le he entregado, que es mi vida, Él puede guardarme. Y esa es la idea. La idea es, cuando hablamos de la perseverancia de los santos, es que los santos, aquellos que son salvos, perseveran hasta el fin porque Dios los preserva en contra de viento y marea. Si Dios no nos preservara, nos fuéramos del camino. Esa es la razón por la que yo leí un texto de Mateo donde dice que, con relación a la tribulación, que si aquellos días no fueran acortados, aún los escogidos no soportarían. Pero por causa de los escogidos, Dios acortaría los días. Y que el anticristo haría señales y prodigios capaz de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos, pero Dios no se lo va a permitir, por amor a su nombre. Tú eres el buen pastor, nada me faltará. En delicados pastos me pastoreará, por amor de tu nombre. Esa es la razón por la que Él continúa detrás de mí, porque Dios ha invertido su nombre en mí cuando dio la sangre de su Hijo, y por amor a su nombre Él va a continuar preservándome. Escucha un texto que leímos así de pasada, desde otro ángulo, pero lo vamos a leer ahora en el contexto de la perseverancia de los santos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Vamos a pararnos ahí un momentito. Vida eterna. Si yo tengo vida eterna hoy y la pierdo dentro de 3 meses, ¿cuán eterna era mi vida? Eso no se llama vida eterna. Eso se llama vida temporal, ya veremos.
Pero la palabra de Dios no me dice que si yo creo en Cristo, cuando entre en gloria yo tengo vida eterna. El día que yo creo en Cristo, yo tengo vida eterna. Y la eternidad no se acaba. Yo tengo que entender las implicaciones de los textos que estoy leyendo. Por eso que el texto dice, escucha, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Si yo tengo vida eterna y en 6 meses pierdo mi salvación, yo perecí. Jamás perecerán a partir de cuando yo adquiero vida eterna. Adquiero vida eterna. Pero si eso no fuera suficiente, escucha cómo el texto continúa. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Esa es la razón por la que yo persevero. Porque Cristo murió por mí, pagó por mis pecados, me puso en las manos del Padre. Nadie me puede arrebatar de la mano del Padre. Cristo mismo dice, nadie las puede arrebatar porque el Padre es mayor que todo. Por tanto, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque estoy en las palmas de mi Padre. La palabra de Dios insiste que yo estoy en Cristo, estamos en Cristo. Yo estoy en Cristo como una carta está en el sobre. Para que la carta se pierda, ¿qué le tiene que pasar al sobre? Tiene que perderse, ¿sí o no? El sobre se pierde, la carta se pierde con él. ¿Por qué? Porque la carta está en Cristo. Para que a mí me pase algo, tiene que pasarle a Cristo primero. Porque yo estoy en Cristo. Cristo es mi garantía. Y por tanto en Él yo estoy preservado. Nada puede llegar a mí sin que pase por Cristo primero. Si usted toma una tinta, una gota de tinta sobre el sobre y entonces llega hasta la carta, pasó por el sobre primero. Mis dificultades en la vida y tribulaciones pasan por la aprobación de Cristo primero. Pero nada puede llegar a mí sin que Cristo lo haya autorizado. Yo estoy en Él y porque estoy en Él, estoy en las palmas del Padre y nadie las puede arrebatar. Él es la garantía de que una vez yo soy verdaderamente salvo, mi salvación permanece conmigo. Ahora, hay gente que parece salva, que luego sale y que luego son señaladas como que perdieron su salvación. La realidad es que nunca la tuvieron y lo vamos a mostrar con la palabra de Dios también. Escucha lo que Efesios 1, 13 y 14 dice. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que no es dado como garantía de nuestra herencia. El Espíritu Santo nos he dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. La palabra garantía, el Espíritu Santo es la garantía de mi herencia. La palabra garantía y en el original es arabón, y era un término comercial, término en negocio que se usaba, que hablaba de un primer pago que yo hacía por algo que me obligaba a continuar pagando. Entonces yo compro un carro y yo doy un primer pago. Ese primer pago implica que yo verdaderamente compré el carro y ahora yo estoy obligado a continuar pagando. Bueno, en este caso, mi primer pago lo hizo el Espíritu Santo. Y Él es la garantía de que yo voy a continuar en la salvación. ¿Y cómo lo hace? Me da convicción de pecado. Cuando yo hablo mal, cuando yo trato, cuando hago lo que no debo hacer, me da convicción, yo me arrepiento. Cuando yo quiero separarme de Dios, Él me dice, te estás separando. ¿Para dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Te estás enfriando. Regresa, vuelve. El Espíritu Santo continuamente es quien me va reposicionando y Dios, como me ha hecho parte de su familia, me va preservando y de ahí de que los santos perseveren. Yo les mencioné este texto, lo voy a mencionar rápidamente en este contexto. Todo lo que quiero realizaré. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. Todo lo que Dios quiere lo realiza. Si Dios envió a su Hijo a morir por aquellos que Él le había dado el Hijo, eso es lo que Dios quiere. Y por tanto, Dios preservará. Pero recuerden cuando estuvimos leyendo de Juan 6, 36, 37, 38, 39, 40, leímos que esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda ninguno. Por eso es que no me pierdo, porque es la voluntad del Padre. Es la voluntad del Padre que yo
no pierda, dice Cristo, uno solo. Y yo pertenezco a esa masa de la humanidad que le ha sido dada del Padre al Hijo. Entonces, en el Padre, en el Hijo, yo tengo mi preservación. Y de ahí que entonces esto completa toda esta doctrina que me he estado enseñando, que ha sido conocida como la perseverancia de los santos. Muchos han enseñado acerca de que la salvación se puede perder, pero eso suena muy humano. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no ganamos un trabajo por los méritos, por los títulos, por recomendaciones que nos dan, y por tanto yo puedo perderlo. ¿Cómo? Cuando yo comienzo a trabajar mal. Como nosotros todos lo vemos así, nosotros pensamos así, pero resulta que mi salvación, yo no hice nada para ganármela. Yo no tuve mérito, yo no tuve crédito, yo no me porté bien. En un momento dado, yo simplemente me arrepentí. Y si yo no hice nada para ganármela, no hay nada que yo pueda hacer para perderla. Yo tengo que cuidarla con temor y temblor, pero no porque la voy a perder, sino porque si yo verdaderamente valoro lo que Dios ha hecho, cómo ha removido cielo y tierra para darme salvación, cómo yo puedo tener una actitud tan superficial, tan frívola, tan inmadura de no cuidar esto que me ha sido entregado, que es mi regalo más preciado. Quizá tú puedas pensarlo de esta manera. Suponte que tu padre te haya dejado un reloj y que el reloj sea, no sé, de oro, de diamante, cualquier cosa similar. Pero lo más significativo es que fue de tu padre, te lo entregó ya antes de expirar, en su última respiración. Te digo, hijo o hija, lo último que quiero dejarte como recuerdo de mi vida para que nunca te olvides de mí es esto. Y te lo entrega y ahí él expira. Y ahora tú comienzas a cuidar eso con temor y temblor. ¿Por qué? Por el valor que tiene para ti. Entonces tú no quieres que se raye, tú no quieres que se ensucie. De esa manera, cuando yo llego a valorar mi salvación de una manera especial, yo no quiero estropear mi salvación. No estamos hablando de perderla, estamos hablando que esto es algo tan preciado que Dios me ha dado, que cómo es posible que yo no tenga un cuidado esmerado hacia esas cosas. Mira lo que dice el profeta Isaías 54:10. Porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti. Y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Mi pacto, mi compasión, mi misericordia no se van a apartar, nunca. Puede ser que pase por periodos difíciles, puede ser que pase por una disciplina severa, puede ser que pase por el desierto, pero mi compasión, mi misericordia no se van a apartar de ti, porque yo garantizo precisamente lo que yo he comprado. Escucha lo que dice Jeremías 32:40. Haré con ellos un pacto eterno, pero por el que no me apartaré de ellos, para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Si Dios hace un pacto eterno conmigo y luego yo me pierdo, ¿qué tan eterno fue el pacto? No fue eterno, fue temporal. Dios dice, mi pacto será eterno. Yo no me voy a apartar. Mi fidelidad lo va a preservar. Eso es importante que puedas entender. Dios ha hecho sus pactos de manera unilateral. Él cumple sus promesas. De hecho, cuando Dios llama a Abraham y se propuso firmar un pacto, en la antigüedad los pactos no se firmaban, sino que se cortaban. Y como se hacía era que se tomaba un animal o más de uno, se partía en dos, y los que iban a firmar el pacto entonces pasaban en medio de las mitades de los animales, y lo que eso significaba era que si uno de los dos faltaba a ese pacto, él merecía ser cortado en dos. Hay tribus todavía donde eso se lleva a cabo de esa manera. Cuando las personas se van a casar, se hace un pacto y se cortan animales. Pero resulta que no es el novio y la novia que pasan por en medio de los animales, es el papá del novio y el papá de la novia. Y con esos ellos están diciendo, yo confío tanto en mi hija que yo te la entrego y ella te va a ser fiel, yo confío tanto en mi hijo, yo te lo entrego que él te va a ser fiel. Si ellos fallan, yo merezco ser cortado en dos. ¿Tú sabes por qué eso es mejor garantía? Porque no creo que ningún hijo ni ninguna hija quiera a su papá cortado en dos. ¿Por qué yo menciono todo eso? Porque cuando Dios llamó a Abraham, Él le dice un día, tráeme 3 animales, córtalo en 2. Hace caer a Abraham en un sueño. Luego Dios pasa, representado por una columna de humo, en medio de los animales. Abraham no pasó. ¿Sabe por qué?
porque Abraham no podía cumplir el pacto. Dios es el único que podía pasar sabiendo que Abraham iba a fallar. Pero ¿qué resulta? Que Dios pasó en representación de él y de Abraham. Pero Abraham falló, como ser humano, pecó. ¿Qué había que hacer con Abraham? Había que matarlo. Su descendiente lo mataron. Se llamó Cristo. ¿Te das cuenta hasta dónde Dios llega para preservar lo que Él ha decidido comprar? Él hace un pacto con Abraham de manera unilateral, no deja que Abraham pase, pero pasa en representación de Él. Abraham falla, como ser humano que es, alguien tiene que pagar por él, y Cristo va y paga por él. Y por nosotros. Dios garantiza su pacto. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Juan 6:47. Si la pierdo, no es eterna. Era vida, tal vez, pero esto es vida eterna. Ya yo mencioné este texto de Juan 17, no me voy a detener ahí. Mencioné a 1 de Pedro 1, tampoco me voy a detener ahí. Escucha este texto de Judas 1. Es un texto clave para la perseverancia de los santos. Y aquel que es poderoso, aquel, no yo, para guardaros sin caída y para presentaros sin manchas en presencia de su gloria, con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora, por todos los siglos. Amén. ¿A quién? Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, sin pérdida de mi salvación. A Él sea la gloria. En una ocasión, alguien en Estados Unidos andaba siempre en el bolsillo con un llavero, con un perro bulldog. La marca de camiones Mack, gracias, tiene ese símbolo, el perro bulldog. Él trabajaba para ellos. Entonces andaba con un llavero, con un perro bulldog. Alguien le preguntó, era creyente, que para qué él andaba con eso en el bolsillo siempre. Y él dice, para recordarme la tenacidad con la que yo sostengo a mi Dios. Y él le dice, oye una cosa, es una buena ilustración, pero una pésima teología. Eso debiera recordarte a ti, la tenacidad con la que tu Dios te tiene agarrado a ti. Y esa es la realidad. Yo estoy usando ilustraciones porque las ilustraciones terrenales como que nos ayudan a entender a veces las verdades espirituales. Déjame darte una última ilustración quizás de algo que tiene que ver conmigo. Cuando yo tenía 6, 7 años, fuimos a un río a bañarnos, quizás 8 o 9, no recuerdo, pero estaba bien pequeño. El río estaba crecido. Mi papá decidió que iba a cruzar el río conmigo de la mano. Y entonces él me tomó de la mano, comenzamos a cruzar el río. La verdad que para mí el río tenía demasiada fuerza y yo sentía que me iba. Y el río tenía fuerza y mi papá fue cruzando paso a paso, muy lento. Daba un paso y se paraba. Y daba otro paso y se paraba. Y yo estaba muy asustado. La realidad es que yo tenía la mano de mi padre agarrada, pero el río tenía mucho más fuerza que yo. Y si mi padre no me agarra como él me agarró, yo me hubiese ido con la corriente del río. Pero yo no me fui, no por la tenacidad con la que yo estaba agarrando a mi padre, sino por la tenacidad con la que mi padre me estaba agarrando a mí. Y eso es mi salvación y mi Dios. Las corrientes de la vida no me llevan, no porque yo tengo la fuerza para agarrarme de mi Dios, sino mi Dios tiene la fuerza para agarrarme a mí y no dejarme ir. Y yo estoy en la palma de su mano y nadie me puede arrebatar de su mano. Voy a dejar esto hacia el final, por si alguien tiene pregunta, porque es un texto largo que explicar y voy a pasar a otra área. Entonces la pregunta está, bueno, pero ¿qué de aquellos que hicieron profesiones de fe, que se bautizaron, que dieron aparentes frutos y se perdieron después, como el caso de esos pastores que yo mencioné? La respuesta es no eran salvos. No fue que la perdieron, es que nunca la tuvieron. Pero se bautizaron. Sí, yo me puedo bautizar. En el libro de los Hechos hay un mago que se bautizó y luego de bautizarse quiso comprar el don del Espíritu Santo por dinero de parte de Pedro. Usted conoce la historia quizás. Y Pedro le dice que apártate de mí, que tú tienes tu corazón lleno de hiel. Eso no es un creyente. Tú no lo tienes lleno del Espíritu Santo, lleno de hiel. Él estaba bautizado, está ahí el testimonio.
El bautismo no es garantía. Oye lo que dice Juan, reflexionando en sus últimos días, después de haber visto muchas cosas. Juan fue el último de los apóstoles, quizá murió en sus 90 y tantos años. Esta es una de sus cartas, su primera carta, 2:19. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Es como que alguien hubiese venido a Juan y le hubiese dicho, Juan, pero ¿y entonces? ¿Y esta gente que salió de nosotros, que estaba entre nosotros? Y Juan dice, sí, ellos salieron de nosotros. Pero ¿sabes qué? Ellos salieron de nosotros, pero nunca eran de nosotros. ¿Y tú sabes cómo sabemos que nunca eran de nosotros? Porque salieron. Si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Eso no representa una pérdida de la salvación. Eso representa una salvación que nunca se tuvo. Piensa en Judas. Judas salió de nosotros, pero Judas no era de nosotros. Y cuando él salió de nosotros, él puso en evidencia que nunca fue de nosotros. ¿Te das cuenta? La enseñanza y luego la ilustración. Yo no creo que Dios hace las cosas sin propósito. Entre otras cosas, Judas estaba ahí como hijo de la perdición que iba a entregar a Jesucristo, pero estaba ahí como ejemplo para nosotros, para la iglesia el resto del tiempo. Alguien puede estar en medio de los milagros. De hecho, Judas sale en un momento dado con los apóstoles de 2 en 2, cuando Cristo envió los 70 de 2 en 2, y luego ellos vienen y regresan, y vienen regocijándose, y le dicen, maestro, hasta los demonios se sometían a nosotros en tu nombre, de 2 en 2, de manera que en una pareja de esa iba Judas. Y Cristo le dice, pero no se regocijen de eso. ¿Usted conoce la historia? Cristo le echa como un balde de agua fría. No se regocijen de eso, sino de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Entre ustedes está Judas, y él es de lo que viene dando brinco ahí, porque los demonios se sometían. Él no tiene nada de que alegrarse, porque su nombre no está escrito en el libro de la vida. Obviamente esa última parte la agregué yo, pero Cristo sí dice, no se regocijen de eso. ¿Cómo no me voy a regocijar si los demonios se sometían a nosotros? No, porque ahí no es que está la alegría está en que si ustedes vieron eso, o fueron parte de eso, que su nombre haya estado escrito en el libro de la vida. Judas no podía hacer eso y dar testimonio de eso. Entonces eso nos ayuda a nosotros a determinar qué pasa o cuál es la razón por la que algunos no perseveran. Habiendo dicho todo eso, yo quiero hablar un poquito de una pregunta que surgió a lo largo del camino y que yo creo que es válida al final de todo esto que hemos estado hablando, y es que entonces después de todo esto, ¿cómo yo sé si soy creyente y qué se requiere para yo ser creyente? Y yo quiero hablar un poco de todo eso, y la razón por la que quiero hablar un poco de todo eso es porque la advertencia más severa que pudiera salir de los labios de Cristo, y a la cual yo hice alusión tempranamente en el día de hoy, tiene que ver precisamente con un sentido falso de salvación. Escúchalo ahora otra vez, en Mateo 7:21 y siguiente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a pararnos ahí un momentito. El criterio para entrar en el reino de los cielos no es el Señor, Señor. Me puede llamar Señor y no entrar. El criterio es aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escucha como Juan 3:36 lo dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no obedece al Hijo, o sea, no hace su voluntad, el que no obedece al Hijo, la ira de Dios permanece sobre él. No es que la ira de Dios le cae encima, no, la ira de Dios permanece sobre él porque él antes no era creyente, y la ira de Dios sigue con él como no creyente porque no obedeció al Hijo. Para Juan, creer en el Hijo no es hacer una profesión de fe. No es pasar adelante un día en un altar y decir, Señor, yo confieso mi pecado, te recibo en mi corazón y te entrego mi vida y gracias por perdonar mis pecados. En el nombre de Jesús, amén, ya yo soy salvo. Eso no es en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, creer en Cristo es obedecer al Hijo. Y aquí está.
no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré, jamás os conocí. No fue que los conocí y luego no los conocí, como que tenían salvación y después se perdieron. No, jamás, yo nunca los conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. ¿Serio eso? Por eso es que no podemos terminar una conferencia de este tipo sin hacer esta advertencia final y que yo pueda entender mejor mi salvación, porque estamos hablando de la gracia de Dios, en la gloria de Dios, pero en la salvación. Yo voy a regresar en un momento a algo que es importante que se diga en esta conferencia, pero para continuar en el trayecto en el que estoy. Para yo nacer de nuevo, yo tengo que arrepentirme. Yo no puedo nacer de nuevo sin arrepentirme. Ahora escúchame. El método evangelístico más común en los últimos 45 años en América Latina ha sido la oración del pecador. En la oración del pecador, la palabra arrepentimiento brilla por su ausencia. En la tercera línea de la oración del pecador dice, gracias por perdonar mis pecados. Pero en las primeras dos líneas no dice nada de que yo me arrepiento de mis pecados. Habla de invitar a Cristo a mi corazón. Ese no es el lenguaje del Nuevo Testamento. Tú no encuentras eso en el Nuevo Testamento en ningún sitio. No porque sea pecaminoso, sino que así no es que yo nazco de nuevo. Yo nazco de nuevo arrepintiéndome. Pedro predica su primer sermón y dice, arrepentíos y convertíos. Jesucristo viene y dice, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. El lenguaje del Nuevo Testamento, en los evangelios, en las cartas de Pablo, en el libro de los Hechos, es arrepentimiento. Cuando tú lees y escuchas y ves lo que ha estado pasando en nuestro continente en los últimos 40, 50 años, es una oración que no tiene el arrepentimiento como parte de ella, sino una invitación a Cristo a entrar en mi corazón, pero yo no me he arrepentido. Eso es parte del problema. Es como que tú me debas $1.000.000, tú me invitas, yo te invito a mi casa. Entonces tú vienes a mi casa, te invité a mi casa, entraste a mi casa, cenamos, tú te vas. Y yo luego me encuentro con un amigo común y le digo, fulano, tú no sabes que José tuvo en mi casa. Ven acá, pero tú no le envías $1.000.000 a José. Sí, pero yo no se lo debo. Que no. ¿Cómo así? No, yo lo invité a mi casa a cenar y él entró en mi casa, cenó conmigo, no me lo mencionó, yo no le dije nada y él se fue, yo creo que estoy perdonado. Entonces José viene, el amigo común, viene donde mí y me dice, ¿tú di que le perdonaste los pecados a fulanito? Digo, perdón, tu $1.000.000, la deuda. ¿Yo? Sí, él me dijo que tú se lo perdonaste. No, pues nosotros no hablamos de eso. Pero él te invitó a su casa, sí. ¿Y tú comiste con él? Sí. Pero él no me habló de la deuda. Lo único que yo le dije fue que la comida estaba muy buena. Más nada. Eso es más o menos una ilustración de qué pasa cuando yo invito a Cristo a mi corazón y yo no me he arrepentido. El arrepentimiento viene de Dios. Ni siquiera yo lo puedo producir. Yo puedo confesar. Pero el arrepentimiento tiene que dármelo Dios. 2 Timoteo 2, 25 y 26, escucha. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Por eso que en consejería, hoy en día, frecuentemente cuando lidiamos con pecado, yo no le digo a la persona, ve a tu casa y confiesa tus pecados. Le digo, ve a tu casa y pídele a Dios que te dé arrepentimiento. Porque yo puedo ir a mi casa y decirle, Señor, perdóname, yo he sido adúltero, y no tener arrepentimiento. Pero si yo le digo, Señor, dame arrepentimiento del pecado de orgullo, de adulterio, de mentira, de lo que sea, ya estamos hablando de otra cosa. Mi nuevo nacimiento necesita de arrepentimiento, necesita una fe salvífica. Yo expliqué eso hace un momento. Necesita notitia, conocimiento de que Cristo es el Salvador. No hay ningún otro nombre debajo del cielo por medio del cual yo pueda ser salvo. Yo necesito asentir, ascensus, que eso es así, pero yo necesito algo más. Yo necesito fiducia, confianza en la persona de Jesús y haber depositado mi confianza en Él, que es lo que decíamos los demonios no tienen.
y yo necesito algo que viene de Dios. Escucha, pero a todos los que les recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni la voluntad del hombre, sino de Dios. Es así como yo nazco. Eso es como mi nuevo nacimiento se da. Entonces yo necesito entender, déjame avanzar un poco, yo necesito entender de qué forma se da mi salvación. Cuando Cristo va a la cruz, en la cruz Él me justifica. En otras palabras, Él me declara justo sin yo serlo. La diferencia entre la doctrina de la Iglesia de Roma y la doctrina bíblica que nosotros entendemos es que en la doctrina de Roma tú haces buenas obras que eventualmente, supuestamente, te van santificando y después Dios revisa tu vida y al revisar tu vida te encuentra justo y te declara justo. Pero la palabra no habla de eso. La palabra dice que mis mejores obras son como trapos de inmundicia. Entonces yo no puedo alcanzar un estado de justificación de esa manera. Lo que nosotros entendemos que la palabra enseña es que Cristo fue a la cruz, murió por mis pecados y pagó por mis pecados. Y ahora Él me declara justo sin yo serlo. ¿Y cómo lo hace? Porque en la cruz se produce lo que llamamos imputación, del latín imputare, que implica cargar a la cuenta de otro. Entonces en la cruz, mis pecados les son cargados a la cuenta de Cristo. Y en la cruz, el día que yo creo, la santidad de Cristo es cargado a mi cuenta. Entonces ahí están las dos imputaciones. Son tres imputaciones, pero hablaremos de estas dos por ahora. La primera es la imputación, el cargarle mi pecado a la cuenta de Cristo. Por eso Cristo es tratado en la cruz como es tratado, tan vilmente, porque Él fue tratado como si Él hubiera vivido mi vida. Y la razón por la que yo puedo recibir perdón, como a veces dice, pero qué bueno, Él vivió toda su vida como un sinvergüenza, un mujeriego, un esto, un aquello, y al final de su vida entregó su vida a Cristo, y ya di que Cristo lo perdonó. Sí, si lo hizo genuinamente, sí. ¿Pero por qué? Porque Él no se ganó una santificación. A Él sus pecados se lo imputaron a Cristo y la santidad de Cristo se la imputaron a Él. Y Él entra al cielo por la imputación de la santidad de Cristo. Escucha lo que Romanos 4:8 dice: bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Bienaventurado el hombre cuyo pecado no le es cargado a su cuenta. ¿Por qué? Porque se lo han cargado a la cuenta de otro. Y esa cuenta de otro es Cristo precisamente. La palabra de Dios habla de tres imputaciones. El pecado de Adán se lo cargaron a la humanidad entera. Entera, la humanidad entera, de principio a fin. Esa es la primera. La palabra de Dios habla de la imputación del pecado del hombre a Cristo. Aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Segunda de Corintios 5:21. Que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Es una imputación. Y luego la santidad de Cristo es imputada al creyente. Y esa es la santidad que a mí me entra al reino de los cielos. Por eso yo quería hablar de lo que es justificación y de lo que es la imputación. Dios me declara justo sin serlo por las imputaciones que han ocurrido. Mi pecado a Cristo y la santidad de Cristo a mi persona. El lenguaje original, la palabra para justificación es dikaio, que implica declarar justo a alguien que verdaderamente no lo es. Este diccionario teológico define la justificación de esta manera. Por justificación queremos decir esa acción judicial de Dios en la cual, por cuenta de Cristo, a quien el pecador se une por fe, declara que el pecador ya no está expuesto al castigo de la ley, sino que está restaurado y vuelve a gozar del favor de Dios. Eso es. El juez lo ha declarado justo. Escucha lo que Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es importante que yo lo conozca. Ok. Entonces, yo quería hablar de todo eso. Me estoy devolviendo ahora un poco para que nosotros podamos entender cómo se da mi salvación, porque estamos hablando de la gloria de Dios en la salvación y expusimos todo esto, pero antes de irnos yo tengo que entender un poquito mejor cómo se da mi salvación
Para que yo no termine en el día final diciendo Señor, Señor, y Él diciendo que te conocí. Porque tú no abrazaste el verdadero evangelio. Tú abrazaste otra cosa. Y los frutos del Espíritu nunca se vieron en ti. Yo necesito conocer eso. La pregunta al final entonces que algunos hacen. Entonces si Dios es quien elige, Dios es quien preserva, ¿para qué predicamos? Me imagino que esa pregunta estaba en la mina. No sé cómo no llegó hasta nosotros, porque siempre está. En primer lugar, Dios lo ordenó. Yo no necesito otra razón más. Yo puedo dar otra, pero no necesito más. Dios lo ordenó. Y no hacerlo es pecar. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿cómo van a creer si nunca han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien le predique? ¿Y cómo van a predicarles si no hay quien los envíe? Yo tengo un mandato. Segunda razón. Si yo aquilato, valoro la salvación que he recibido de la manera que debiera por todo lo que he escuchado, yo debiera tener un sentido de gratitud enorme hacia mi Dios. Esa sería otra razón para predicar el Evangelio. En tercer lugar, Dios no solamente determina los que han de ser salvos, Dios determina los instrumentos por medio del cual serán salvos. Y en este caso, como yo mencioné, Pedro, tú vas a ser un instrumento para los judíos, y Pablo, tú vas a ser un instrumento de salvación para los gentiles. Yo he determinado eso, yo te he llamado para eso. Y de esta misma forma, en ocasiones, tú eres el instrumento de salvación para tus hijos, o para el vecino, o para un maestro que conoce, o para un paciente, o alguien similar. En cuarto lugar, Dios pudo haber efectuado la salvación sin ninguna de nuestra ayuda, y lo hubiese hecho mejor que nosotros. ¿Usted tiene duda de eso? Dios me ha permitido colaborar con Él en el mayor plan de redención que se haya podido pensar en el universo. Es un privilegio, hermanos, que Dios me invite a colaborar con Él. Y en quinto y último lugar, yo predico porque los resultados están garantizados. Spurgeon en una ocasión le preguntaron que ¿para qué entonces predicar? Y él dijo, bueno, mira, suponte que yo tengo una casa en el campo y hay 2 lagos. En este lago, tú me preguntas que dónde debo ir a pescar. Y yo le digo, mira, en este lago hay peces y a veces la gente va allá y a veces toma un pescado en el anzuelo y lo trae, pero otras veces no agarra ningún pescado. Ahora, todo el mundo que ha ido, todas las veces, siempre ha pescado algo. En los pescados parecen que están garantizados. ¿En cuál de esos 2 lagos tú irías a pescar? La respuesta es obvia. Bueno, obviamente allí donde están garantizados. Él decía, bueno, por eso yo predico, porque como Dios tiene elegido, Él tiene sus pescados garantizados. Y yo predico la palabra. Yo no sé quiénes son, pero yo lo predico porque los resultados están garantizados. Entonces ahí hay razones más que suficientes para nosotros predicar la palabra. Cuando tú entiendes la doctrina de la salvación de la manera que la hemos visto desde la primera hora, centrada en Dios, para la gloria de Dios, tú puedes aquilatar, saborear lo que Dios ha hecho, hasta dónde ha llegado, hasta el extremo que ha llegado, todo lo que ha garantizado para que tú puedas llegar hasta el día final, garantizando no solamente tu salvación al principio, sino todo el camino, para que no te pierdas a lo largo del camino, para que no te desvíes. Tú comienzas a tener otro sentido de gratitud, y el tamaño que Dios tiene en tu mente es mucho mayor, y la pasión con la que tú vas a vivir ahora es otra. Hermanos, si nuestra única pasión para servir a Dios es la perdición del hombre, ¿qué va a pasar al final de los tiempos, cuando ya se cierren las edades y todos estemos en el cielo y no haya nadie que evangelizar? ¿Cuál va a ser mi pasión? Pues ya se acabó. Pero si tu pasión hoy no es el hombre perdido, sino Dios y toda su gloria, cuando las edades cierren y estemos en gloria, tú todavía tendrás propósito para el cual vivir por el resto de la eternidad, porque es el mismo que tenía antes. ¿Cuál es? Glorificar a Dios. Y eso es lo que yo tengo que cultivar. Ahora, una de las maneras como yo glorifico a Dios es predicando su palabra, la verdad que a mí me ha dado salvación, para que otros alcancen salvación. Yo he dicho 1 y 1000 veces, y creo que no miento con eso, tengo años diciéndolo, yo no predico la palabra porque hay un infierno. Si el infierno pudiera apagarse, tú puedes apagarlo, yo haría exactamente lo mismo. ¿Y qué es? Proclamar la gloria de la verdad de Dios, que a mí trajo salvación
y lo que a mí me ha dado es tan extraordinariamente hermoso que yo quisiera que todo el mundo lo tuviera. Literalmente. No importa si hay infierno o no. Pero encima de eso hay un infierno al que la gente va, en el que la gente se condena. Y yo debo tener compasión por los que se pierden, porque Cristo tuvo compasión por los que se pierden. Esa es la realidad. Pero eso viene todo como dentro de un paquete, cuando Dios es el centro de mi vida y el Dios a quien yo sirvo ha ido formando su imagen, y en su imagen está la pasión por su palabra y está la compasión por el perdido. Eso es parte de... No es verdad que aquellos que creemos esta doctrina no evangelizamos. No es verdad. El padre de las misiones moderna es William Carey. Y William Carey creía cada uno de los puntos que yo he estado enseñando en el día de hoy. Esa es la realidad. La mayoría de los movimientos, de los grandes movimientos misioneros, fueron iniciados por gente que creen estas mismas doctrinas. Porque la pasión por Dios te lleva a pasión por predicar el evangelio de una manera natural. Y entonces tienes el caballo delante y la carreta detrás. Y con eso yo más o menos concluyo. Hubo algunas cosas que dejé fuera a propósito porque el día es largo, yo sé que están cansados. Yo creo que la mayor parte de aquellos puntos que queríamos cubrir los cubrimos. Pero en eso es que consisten estas grandes 5 puntos de doctrinas. El hombre está totalmente depravado. Dios ha hecho una elección que es inmerecida. Dios ha hecho una expiación para aquellos que han sido llamados y han sido entregados del Padre al Hijo. Dios ha aplicado su gracia de manera irresistible a aquellos que son salvos, y finalmente Dios preserva a los suyos en contra de viento y marea para que no sean perdidos. Si yo entiendo eso, eso va a producir pasión en mí. Y mi vida va a estar mejor fundamentada que si lo entiendo de otra manera. Si a lo largo del camino Dios te ha dado convicción de que quizás no soy salvo, yo no lo voy a saber, pero tú lo vas a saber. Porque la convicción que Dios nos da de que no soy salvo, al que la está recibiendo le es clara, le es obvio. Hay un velo que le es quitado y él de repente se ve en su pecado, siente dolor por su pecado, siente tristeza por su pecado, entiende que ha ofendido a Dios, y junto con eso hay un deseo de ser perdonado. Y hay un deseo de ser perdonado y hay un deseo de pedir perdón por el pecado que ahora le está doliendo. Y entonces esa persona, ahí donde está, le pide perdón a Dios porque está sintiendo y recibiendo arrepentimiento de parte de Dios. Y confiesa, yo sé que Cristo murió por estos pecados que yo te estoy confesando y de los cuales tú me estás dando arrepentimiento. Gracias por perdonarme. Yo hoy te entrego mi vida para que la gobiernes. Esa persona lo sabe. Porque no es algo que yo balbuceo, es una experiencia interna. Y si soy creyente, también tengo una afirmación al oír esta doctrina, decir, gracias Dios, porque el Espíritu que mora en mí da testimonio de mi salvación y produce agradecimiento en mí. Y con estos entendimientos, mi idea de Dios se agranda. Y en eso que consiste el glorificar a Dios, producir una idea agrandada de lo que Dios es en la mente de los que escuchan. Y yo no sé cuántos de ustedes se van esta tarde con una idea agrandada de Dios, pero esa era mi meta. Que nos fuéramos con una idea de un Dios mucho más grande, de mucho más gracia, de mucho más poder, de mucho más propósito, que nadie puede detener y que lleva a cabo todos sus propósitos sin que puedan ser estorbados. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por estos hermanos y algunos de los que ya salieron también. Gracias por su paciencia durante todo un día largo de enseñanza. No es fácil necesariamente sentarse a lo largo de todo un día a escuchar y a escuchar, pero ellos lo han hecho. Yo quiero darte gracias por cada uno de ellos. Te quiero pedir, Dios, que fruto de lo que enseñamos, de las diferencias que puedan haber entre nosotros, que no ocurran enemistades ni distanciamientos si somos verdaderamente hermanos en ti. Pero por otro lado, que si hemos entendido mejor nuestra salvación, que nos vayamos de aquí con un mayor aprecio y una mayor pasión por eso que tú nos has dado como un regalo. Exalta a tu Hijo, glorifica a tu Hijo, levanta tu palabra, fortalece a tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.